man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Cristo es tu vida. Neville Goddard, 18 de octubre de 1968. Esta enseñanza es esencialmente una revelación del Cristo resucitado. No estoy hablando de la vida de algún hombre entre su nacimiento y su muerte físicos, sino del Cristo que ha resucitado en mí y que resucita en todos. Yo no tengo ninguna imagen mental de un ser fuera de mi vida o la vuestra. Pablo nos dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, vosotros apareceréis con Él en gloria. Colosenses 3:4. Aquí vemos que Pablo equipara tu vida con Cristo. Estás vivo ahora, así que, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que has muerto? Todas las cartas de Pablo equiparan la muerte con un sueño tan profundo que el pasado es olvidado. Es del sueño de la muerte del que Él te insta a levantarte diciendo: despierta, oh durmiente, y resucita de los muertos. El solo y único Cristo es tu vida, ahora dormido en la humanidad. Este poder cree el mismo ser, tú. Y cuando despierta y resucita en ti, eres tú el que resucita como Cristo. El poder y la sabiduría de Dios están dormidos en ti como tu propia vida. Dios es amor. Cuando Dios murió, os dio a vosotros, sus hijos, vuestra herencia. No fue un hogar o alguna tierra fabulosa, sino el poder de su amor, el poder de crear cada deseo de vuestro corazón. Permitidme comenzar con un punto que ha confundido a algunos. Un caballero escribió: tú dices que los demás tienen cuerpos y vidas propios, pero que su realidad está enraizada en ti, así como tu realidad está enraizada en Dios. Yo tengo un deseo que implica a los demás, sin embargo, tengo la sensación de que ellos no quieren ser parte de él, a pesar de que tú dices que no debo preocuparme de influir a los demás, ya que el mundo, enraizado en mí, jugará el papel que debe jugar si yo soy fiel a mis objetivos. Pero ¿qué derecho tengo yo a influir en los demás? Creyendo que imaginar crea la realidad y que ahí no hay ficción, yo parto de una premisa que no tiene nada en el mundo externo que la apoye, pero en medio de mi proyecto me desvío, pues yo no puedo influir en estos hombres. Ahora me pregunto si tal vez este es también su deseo oculto y ellos no me quieren en él. Tú dices que cuando estoy ejerciendo amorosamente mi imaginación en nombre de otro, estoy haciendo de mediador de Dios con ese otro. Sé que lo que imagino beneficiará a todos. Sin embargo, debido a mi duda en cuanto a su deseo de ser implicados, ¿debería yo continuar haciéndolo? Yo le diría: toma solo el objetivo. Tal vez debido a sus talentos tú los has escogido como compañeros, pero si ellos se fueran, ¿todavía tendrías el deseo? Si es así, entonces ellos no son esenciales. Si te pones en el final regocijándote en el cumplimiento del objetivo, los que son igual de talentosos y tal vez más vendrán a buscarte. Permaneciendo en el final, atraerás a las personas necesarias para jugar el papel que ellos deben jugar para ayudar al nacimiento de lo que tú estás haciendo. Ahora, tú preguntaste si todas las cosas trabajan para bien. El capítulo 8 de Romanos nos dice que lo hacen. Esta verdad es dramatizada para nosotros en el capítulo 50 del libro del Génesis. Es la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob. José tenía la capacidad de soñar vívidamente. Sus visiones eran ciertas y él podía interpretarlas. Sus hermanos, volviéndose envidiosos, conspiraron para matarlo, pero Judá intercedió, instándoles a venderlo en su lugar. José fue vendido como esclavo,
y cuando nadie podía interpretar los sueños del faraón, José fue llevado ante él. Él interpretó los sueños tan precisamente que el faraón lo hizo igual a sí mismo, y todo lo que dijera José era instantáneamente ejecutado. Él predijo la hambruna que iba a venir, y cuando sus hermanos llegaron en busca de comida, José, ahora sentado en un trono, los reconoció y dijo: «No temáis, vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Así que todo trabaja para bien cuando hay tiempo para reflexionar sobre el acto». Podría regresar a mi propia pequeña familia. Llegó un momento en nuestra vida en que parecía que el mundo había llegado a su fin. Los socios de mi padre, deseando tomar el control del pequeño capital que él tenía en el negocio, tuvieron éxito y nuestro mundo se derrumbó. No teníamos nada e incluso nuestros amigos se hicieron escasos. Pero lo que parecía ser una cosa mala resultó ser una bendición, pues al separarnos de esta asociación, que era pequeña, en el sentido de que no podían pensar en grande, mi padre empezó por su cuenta con los hijos que podían imaginar. La familia ha convertido ahora nuestro negocio en una gran empresa de muchos tipos de negocios sin asociaciones de fuera, dejando pequeño todo lo que habíamos creído posible hace 40 años cuando sucedió. Ha tomado tiempo y reflexión, pero ahora podemos ver que, aunque los socios de mi padre intentaron un mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Ahora, un amigo tuvo un sueño en el que recibía una carta con el boletín de calificaciones de su hijo dentro, indicando que debe mostrar una notable mejoría en 4 materias, una de las cuales era el álgebra. Dado que su hijo siempre ha sido primero en matemáticas, él se enojó e instantáneamente revisó el boletín de calificaciones. De pronto, enfadado consigo mismo, dijo: «Estoy cansado de la responsabilidad de este poder y de las muchas necesidades de la revisión de la vida. Mi hijo es un chico mayor ya, que lo haga él mismo». Y se despertó. Pedro hizo la pregunta: «Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿con qué frecuencia tengo que perdonarle? ¿7 veces? Y el Señor contestó: «Yo no dije 7, sino 70 veces 7. Esto no quiere decir 490 veces. 70 es el valor numérico de la letra hebrea Ayin, cuyo símbolo es un ojo. 7 es el valor numérico de la letra hebrea Sayin, cuyo símbolo es una espada. Aquí se nos está diciendo que imaginemos hasta que el ojo sea fijado como clavado con una espada. Puede suceder la primera vez o puede tomar 1.000.000 de veces convencerte a ti mismo de que las cosas son como tú deseas que sean y no como parecen ser. Pero, en la medida en que tú estés autoconvencido de que lo has hecho en tu imaginación, el mundo exterior reflejará su armonía. William James, un profesor de psicología en Harvard, es uno de nuestros grandes educadores. Él dijo: «La mayor revelación de mi generación es el descubrimiento de que los seres humanos, por un cambio de actitud interno, pueden producir cambios externos en armonía con sus convicciones internas». Eso está en la Biblia. En el libro del Génesis se nos muestra en forma de historia cómo las actitudes internas producen estados externos. Conociendo el momento en que los animales estarían listos para el acto de creación y el abrevadero al que ellos vendrían, Jacob hizo un trato con su suegro de que, a pesar de que todos los animales eran negros o marrones, si hubiera alguna descendencia de rayas o con manchas, sería suya. Creyendo que el hombre se convierte en lo que contempla y que lo mismo se podría aplicar al mundo animal, Jacob pintó rayas en los álamos de modo que solo rayas aparecían. Cuando llevó solo a los animales sanos al abrevadero, dejando a todos los débiles para criar, el marrón con el marrón y el negro con el negro, cuando las hembras llegaron a los abrevaderos y engendraron, vieron solo rayas y produjeron lo que contemplaron. Sus descendientes fueron rayados. Así que esta lección nos fue dada en el principio. Lo que quiera que estés contemplando en el ojo de tu mente, lo producirás en tu mundo externo. Es tan simple como eso. Espero que estés contemplando tu deseo cumplido en el ojo de tu mente, pues las Escrituras te dicen que todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo habrás hecho. Esto te está diciendo que, en la medida en que estés autoconvencido, te convertirás
en lo que has asumido que eres. En el caso de mi amigo, su sueño le estaba diciendo que continuara revisando y no tuviera miedo de la responsabilidad de su tremendo poder para imaginar, pues la vida misma no es más que una actividad de la imaginación. Cuando hablo de que Cristo es tu vida, estoy diciendo que es tu imaginación, pues la vida es una actividad de la imaginación. Pregúntate qué estás imaginando ahora mismo y descubrirás lo que Cristo ha creado, pues por Él todas las cosas son creadas y sin Él no se crea nada de lo que es creado. Cada cosa formada ahora y llamada un hecho fue una vez solo una imagen en la mente de alguien que persistió en esa imagen y la proyectó en la pantalla del espacio. Así que no renuncies a la responsabilidad de la revisión y, en cuanto a influir a los demás, ¿puedo decirte que tú no puedes evitarlo? Cuando caminas por la calle, involuntariamente influyes en la gente allí. Simplemente no puedes evitarlo. Otro punto que quiero plantear es este. Los profetas que escribieron el Antiguo Testamento eran siervos del Señor. Ellos recogieron lo que vieron u oyeron, pero ellos no lo entendían. La visión de cada verdadero profeta está esbozada. Viendo como presente lo que es futuro, los profetas profetizaron sobre la gracia que iba a ser tuya. Buscaron y preguntaron en cuanto a qué persona o tiempo fue indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos cuando predijeron los sufrimientos de Cristo y la posterior gloria. Les fue revelado que estaban sirviendo no a ellos mismos, sino a ti, en las cosas que ahora están siendo reveladas. Algunos de vosotros están teniendo visiones maravillosas y tratando de interpretarlas en este mundo. Yo os insto a no hacerlo, ya que os extraviaréis cuando tratéis de determinar la partida de una persona, pues nadie sabe la hora, el día o la estación. Solo el Padre lo sabe y sigue siendo su secreto. No hay ninguna diferencia en cuán perfecta sea la visión, fue esbozada. Tú la viste como teniendo lugar ahora. Puede ocurrir hoy o mañana, pero no puedes preverlo. Viste la visión, siendo un verdadero profeta. Recoge tus visiones con detalle, pero no trates de interpretarlas. Esto me lleva a otra cuestión que ha intrigado a mi amigo. Cuando hablo de Dios o el Señor, Jesús o Cristo, estoy hablando de la imaginación humana. Cuando se le pidió que nombrara el más grande de todos los mandamientos, Él no nombró uno de los 10, sino la confesión de fe de Israel, diciendo: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La palabra Señor es Yod-He-Vau-He, pronombre Yod-He-Vau-He, que significa yo soy. La palabra Dios es Elohim, pronombre Elohim, que es una unidad compuesta de uno, hecho de muchos. En el capítulo 44 de Ezequiel, el Señor Dios dijo: ellos no tendrán herencia, yo soy su herencia. No darles ninguna posesión, yo soy su posesión. Estudia este pasaje cuidadosamente y descubrirás que, en lugar de heredar de Dios, nosotros heredamos a Dios. Ningún hombre tiene mayor amor que este, que de su vida por su amigo. No simulando, sino abandonándose voluntariamente a sí mismo por los que amaba. Dios murió para que pudiéramos heredarle. ¿Qué es lo que nosotros heredamos? Él nos dijo: yo soy la luz del mundo. Un día heredaréis la experiencia de ser la luz del universo. No habrá estrellas, ni sol, ni luna, ni circunferencia, solo infinita luz viva palpitante, la cual tú sabes que eres tú mismo. Tú heredarás a Dios como amor infinito. Todo lo que Dios fue antes de que se individualizara, lo experimentarás como tú mismo. Dios era un Padre antes de que se convirtiera en ti, y cuando Él te posea, tú eres el idéntico Padre. El Salmo 2 revela al que fue su Hijo antes de que Él se convirtiera en ti. Pero nadie sabe quién es ese Hijo excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto ese Hijo, y cualquiera a quien el Hijo elija revelársele. Un día ese Hijo elegirá revelársete, y tú verás, no a un David, sino al David de la fama bíblica.
y no habrá incertidumbre en cuanto a la relación entre tú y el Hijo de Dios, David. Cuando Él te llame Padre, sabrás que tú eres Dios. Cuando heredes a Dios, heredarás su infinito pasado y desde ese momento verás las Escrituras de manera diferente. Reconocerás los acontecimientos en la vida de Jesús como signos de la iniciativa de Dios en la redención del hombre. Entenderás cómo Dios se da Él mismo al hombre. Juan recoge 8 signos de la iniciativa de Dios en la redención del hombre. Muchos estudiosos han puesto el primero y el último juntos, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto con el quinto, haciendo 4 signos mayores. Cuando estos signos comiencen a desarrollarse en ti, cuenta los días y descubrirás que hay 1260 días entre la primera visión y la última, cuando heredes a Dios. Tú no eres alguna cosita que Dios anima, da vida y posee. Dios se entregó a ti en el sentido último de la palabra, así que no tendrás herencia, pues yo soy tu herencia. No tendrás posesión en Israel, pues yo soy tu posesión. Si tú posees a Dios, todo lo que Él es, tú debes serlo. Acabo de citar el capítulo 44 de Ezequiel. Léelo con cuidado. Hazte consciente de poseer a Dios y ya no serás el pequeño pigmeo que te enseñaron que eras. No reacciones a las tonterías que leas en los periódicos. Ellos registran los acontecimientos de la mente superficial. Lo que le sucede a un hombre entre la cuna y la tumba no debería interesarte. Sea un cocinero o un millonario, el hombre o la mujer mejor vestido del año o el más altamente publicitado. Todo eso es relevante para este mundo y no tiene nada que ver con el Cristo en ti, quien, como tu vida, despertará un día y resucitará. Cuando Cristo despertó en mí, yo fui tan sorprendido que no me di cuenta de que había estado dormido. Cada mañana me había despertado a un nuevo día y retirado esa noche, tal como tú has hecho a lo largo de los años, de la cuna a la tumba. Has caído dormido de noche y despertado por la mañana. Con el tiempo has muerto, solo para ser devuelto a la vida a continuar el mismo largo viaje. Pero un día te despertarás en la tumba donde la conciencia fue colocada en el comienzo. Para tu asombro, ni siquiera vas a recordar haberte quedado dormido y nunca, ni por un segundo, pensado que tu cráneo fue la tumba donde ellos colocaron a Cristo. Pero al despertar tu herencia se desplegará. Como todo lo dicho de Jesucristo, será experimentado por ti en una experiencia en primera persona del singular del tiempo presente. Descubrirás que tú eres el actor central en el drama divino del descenso y el ascenso, pues nadie puede ascender sino quien ha descendido. Solo Cristo ha descendido, así que cuando tú asciendes, tú debes ser Cristo. Esta es la esperanza que se hace sabiduría para soportar el sufrimiento de esta larga noche oscura del tiempo. Habita en esa esperanza que es la gracia que está viniendo a ti en el desvelamiento de Cristo en ti como tú. Nunca hubo otro y nunca habrá otro, pues Cristo es tu vida. Lee el 3er capítulo, el 3er y 4 versos de Colosenses. Con cuidado. Tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es tu vida, aparezca, tú también aparecerás con Él en gloria, porque tú eres Cristo. Su aparición es su resurrección y despertar en ti. Su nacimiento se convierte en tu nacimiento. El descubrimiento de la paternidad de Dios te revela a ti como el Padre, y el capítulo 44 de Ezequiel es cumplido. Yo soy tu herencia, yo soy tu posesión. Recuerda, todo lo que ves, aunque parezca estar en el exterior, está dentro de ti. No tienes que preocuparte por influir en las personas si construyes objetivos. Si quieres una gran cantidad de dinero, ve el dinero dentro de ti. Luego proclama que es tuyo. Hoy un hombre muy rico está recibiendo una gran cantidad de publicidad debido a su matrimonio. Nacido como un chico pobre en Turquía, de padres griegos, fue llevado a Argentina cuando tenía 16 años, donde comenzó a importar tabaco, empezando su negocio con $60. Él ha olvidado completamente esos días, y con la que se casaría, por ambición de grandeza en el nombre,
te haría olvidar sus humildes comienzos. Shakespeare tenía una frase para ello. Él niega la escalera por la cual ascendió. Empezando con $60, este hombre comenzó a soñar y hoy es un multimillonario. Yo no le preguntaría cómo lo robó. Hasta ahora, él se ha salido con la suya y es considerado suyo, pero cualquiera con $1.000 millones debe haberlos robado. No importa, sin embargo, ya que todas las cosas trabajan para bien al final. No debería importar lo que un hombre hace con su vida entre la cuna y la tumba. Lo importante es lo que está sucediendo dentro del hombre. ¿La vida que anima ese cuerpo ha sido removida? ¿Está empezando a resucitar en él? Debe resucitar a fin de heredar a Dios, pues solo Cristo hereda a Dios. Cristo es tu vida, que debe resucitar en ti, y cuando lo hace, tú heredas a Dios Padre. Si tú juegas el papel de un cocinero o de un rey, un carpintero o un ídolo de película, eso no es importante, pues tu estado externo no significa nada. Hay hombres que ahora están jugando el papel de un cocinero, un carpintero, un limpiabotas o un barbero, sabiendo que son redimidos. Esperan pacientemente ese momento en el tiempo en que puedan quitarse el ropaje de carne y sangre por última vez. Pero solo el Padre conoce ese momento. Que nadie especule sobre cuándo sucederá. Recoge tus visiones, pero no las interpretes. Todos somos consumados maestros en la malinterpretación de la gran misión de Dios para nosotros. En cuanto a mí, ya he resucitado. Yo soy del mundo, no estoy en él. Mis sueños y experiencias de noche no están relacionados con este mundo, así que llevo una doble vida. Mientras yo esté aquí, hay trabajo que hacer para continuar alentando a todo el mundo contando la verdadera historia de la redención. Toma esta maravillosa historia a pecho. Es verdadera. Cristo es tu vida, la cual es totalmente sobrenatural. El nacimiento es sobrenatural. El descubrimiento del Padre es sobrenatural. El rasgado del templo de arriba a abajo y el ascenso al reino son sobrenaturales, así como el descenso de la paloma. Ninguna paloma física desciende sobre tu hombro. Es una experiencia sobrenatural, pero esta fantástica verdad ha sido plasmada en una historia que el hombre pudiera entender, pues como Tennyson dijo, la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas de los humildes. Recuerda lo que he dicho. Olvida la influencia. Asume objetivos. Concibe una escena que implicaría el cumplimiento de tu deseo y sueña sueños nobles, pues nada es imposible para Cristo y Cristo es tu vida. Ahora entremos en el silencio. Estados infinitos. Neville, 22 de marzo de 1968. Muchas veces alguien me dice, no creo que los demás te entiendan. Me hicieron esta pregunta, cuando usas la palabra estado, no creo que los demás sepan lo que quieres decir. Así que, ¿puedes por favor explicarlo? Esta noche lo intentaré. Se nos ha dicho, ustedes son hijos del Altísimo. No solo unos pocos, sino todos nosotros. Sin embargo, ustedes morirán como hombres y caerán en infinitos estados de conciencia, porque los estados son aquello en lo que caen los hijos del Altísimo. Un estado es una actitud de la mente, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias con el que vives. Expresando siempre un estado, te identificas con él diciendo, yo soy pobre o yo soy rico.
yo soy conocido o yo soy desconocido, yo soy querido o yo soy despreciado. Podría continuar indefinidamente porque hay infinitos estados en los que puede caer un hijo individual del Altísimo. Blake hizo esta declaración: la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Por esto se puede ver que no considero que el justo o el malo estén en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. Cuando te encuentras en un estado o veas a un aparente otro en un estado, no lo condenes ni lo alabes, porque todos los estados existen y ningún estado es mejor que otro. Cada estado es una actitud, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias que un hijo individual del Altísimo ocupa. Y si es hijo del Altísimo, ¿no somos hermanos de la unidad suprema? ¿Y no somos también miembros del cuerpo último, que es Dios el Padre? Así que los estados en los que caemos no pueden estropear ni de ninguna manera frenar a nuestro ser inmortal que cayó. Tu poder creativo no cayó voluntariamente, fue la voluntad de tu Padre que tú, su poder creativo, descienda y experimente estados. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice: se hizo sujeto a futilidad, no voluntariamente, sino por voluntad de aquel que lo sometió, en esperanza. Hay unidad en Dios, pero Dios el Padre está hecho de dioses, los hijos. Así, el poder creativo de Dios cayó en división y pasa a través de estados que, en la resurrección, resultan en unidad. Como hijo del Altísimo, tú puedes, en un abrir y cerrar de ojos, moverte a cualquier estado, pero lo más probable es que no te quedes allí porque un estado está compuesto por un cuerpo de creencias. Si tú pasas el día pensando desde cierta base, un cierto cuerpo de creencias, lo más probable es que te duermas esa noche en la misma creencia. Sabiendo que puedes pasar a otro estado, otro cuerpo de creencias, puedes tratar de moverte, pero debes persistir en permanecer en el nuevo estado hasta que se vuelva natural. Hay innumerables estados, y el ocupante de un estado no es mejor que el ocupante de otro, porque cada uno es un hermano en la más alta unidad y todos son uno en el cuerpo de Dios el Padre. Pero el estado, la actitud de la mente a la cual más constantemente regresas, constituye tu morada. Si vives en la autocompasión, expresarás el estado, pero al ocupar ese estado no serás menos que uno que tiene ambiciones de entrar en la Casa Blanca o en el Vaticano como el Papa. El individuo que desea un estado ambicioso no es mayor o menor que el que no sabe que está en un estado y permanece sometido a él. ¿Cómo salir de un estado? A través de la creencia. Debes creer en la doctrina. Se te dice: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Los preceptos de Cristo deben ser aceptados literalmente, porque serán cumplidos literalmente. ¿Puedes creer en el precepto de que creer que ya has recibido tu deseo lo hará surgir en tu mundo? Si es así, entonces esta noche puedes cambiar las cosas que están sucediendo en tu mundo. Y si puedes creer y persuadirte de que las cosas son como quieres que sean hasta el punto de moverte realmente hacia el sentimiento de que son ciertas, serán sentidas y vistas en tu mundo. Debes sentir que tus deseos ya están realizados, que ya son verdaderos, porque la verdad de cualquier concepto es conocida por el sentimiento de certeza de que el pensamiento es verdadero. Asumiendo que eres el hombre o la mujer que quieres ser, sabrás que realmente lo eres por el sentimiento de certeza que inspira en ti, porque si te sientes seguro, actuarás sobre él. Si no actúas, no estás convencido, porque Dios en ti es tu propia maravillosa imaginación humana, y Dios está siempre actuando. Tú puedes estar físicamente incapacitado, pero estás actuando siempre en tu imaginación, que es Dios, el Padre de tu vida.
Por estados me refiero a las actitudes de la mente. El Nuevo Testamento comienza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentimiento significa un cambio radical de actitud. Tu actitud no necesita ser hacia otro, sino una actitud respecto a sí mismo. Si sientes que no tienes nada por lo que vivir, debes arrepentirte cambiando tu actitud radicalmente de ese estado. No te condenes por el estado en el que has caído. Si no te gusta, muévete hacia otro. No te compadezcas de ti mismo, porque si lo haces, harás del estado un hábito y permanecerás allí durante el resto de tus días en la tierra. En cambio, tú puedes creer esta doctrina y salir de cualquier estado. Permíteme ilustrar con esta historia. Un caballero que asiste a las conferencias y su esposa se mudaron a su nuevo hogar en la playa. Queriendo hacer algo de paisajismo, invitaron a 5 paisajistas a darles ofertas. 2 ni siquiera hicieron una oferta debido a la ubicación de la propiedad, pero después de elegir uno, fueron plantados el césped y jardines, así también varios árboles. Dentro de 6 meses habían muerto 3 árboles. Ahora, en lugar de enfadarse y llamar al hombre, exigiendo que los árboles fueran reemplazados, mi amigo decidió poner a prueba su imaginación. Así que mientras estaba sentado en su automóvil, se imaginó que estaba apoyado contra el árbol sano, mientras miraba a los 3 que parecían estar muertos, pero ahora eran sanos y hermosos. Entonces, un día el paisajista vino a la casa, preguntando sobre el jardín, especialmente por los árboles. Parece que sus hombres habían utilizado demasiado nitrógeno en el fertilizante, lo que causó que las raíces se quemaran. Al ver los árboles, regresó el martes siguiente y los reemplazó de forma gratuita. Este mismo caballero compartió otra experiencia conmigo diciendo: una mañana en mi camino al trabajo pasé por un edificio muy prominente y me dije, me pregunto cómo sería trabajar allí. Sin saber nada de la compañía, jugué con la idea de que me ofrecieran un fantástico salario e incluso imaginé viendo mi nombre en la puerta de la oficina. Ese mismo día, mientras trabajaba, recibí una llamada de una agencia contratada para cubrir los puestos ejecutivos de la empresa cuyo edificio había pasado y cuyo empleo acababa de imaginar. La agencia estaba llamando para preguntar si yo consideraría trabajar para su cliente. Estaba tan sorprendido al darme cuenta de que la ley podría funcionar tan rápido, pero ahora sé que sí. Tú no tienes que permanecer en un estado si has cometido un error. Puedes cambiar los estados por la mañana, al mediodía y por la noche, pero el estado al que más constantemente regresas constituye tu morada. Es a partir de ahí que vas a vivir y perpetuar hasta que te muevas en el pensamiento. Como Blake dijo, el roble es cortado por el hacha y el cordero es muerto por el cuchillo, pero su forma eterna permanece para siempre y reproduce su forma externa por la semilla del pensamiento contemplativo. El ser que realmente eres descendió a la debilidad de la carne, haciéndote experimentar el estado en el que estás ahora. Contempla otro estado y el mismo ser que trajo tu presente forma a la existencia restaurará y hará vivo el otro estado, el estado deseado. Esto lo seguirá haciendo hasta que su propósito se cumpla. Ese propósito es seguir un patrón determinado de regreso a la unidad del ser. Ya ves, en el principio fuimos obligados, no nos ofrecimos voluntariamente a caer en estos estados, fuimos sometidos a futilidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que nos envió. Pero cuando regresamos, descubrimos que somos el mismo ser que nos sometió. Ahora somos los hijos, destinados a regresar como Dios el Padre. Ahora déjame compartir contigo una palabra que yo uso noche tras noche. La palabra es David y significa amante, amado, pero específicamente hermano del Padre. Todos somos hermanos, pero después de mi resurrección y retorno a la unidad, David, hermano del Padre, me llamó Padre. Llegará el día en que David te llamará a ti también Padre, pues él es el hermano del Padre. Todos somos hermanos de la más alta unidad,
predestinados a resucitar en esa unidad que se rompió en nuestra caída en división. Así que el nombre de David, en el sentido más específico, es tío. Si David es el hermano del Padre y cada uno de nosotros es un hermano en la caída, en la división, cuando resucitamos en la unidad David, es el que revela a todos como el Padre. La unidad se rompió por un propósito. El poder creativo de Dios descendió a la experiencia de los estados para llegar a ser mayor de lo que era antes del descenso. Teniendo unidad en el pensamiento, el poder creativo cayó en la división y será resucitado de regreso a la unidad del pensamiento una vez más. Así que cuando hablo de estados, estoy hablando de estados de conciencia, actitudes de la mente que crean un cuerpo de creencias. Mi hermana y mis hermanos en casa no creen en el mismo Cristo que yo, a pesar de haber nacido todos en la misma familia y de habernos criado en el mismo ambiente. Mis hermanos se llaman a sí mismos cristianos, pero su definición de Cristo difiere de la mía. Desde su estado de conciencia, ellos creen en un hombre que vivió hace 2000 años. Sin embargo, yo te diría que Cristo es la sabiduría y el poder creativo de Dios que desciende a estados, resucita y regresa como el ser que lo envió. Llegará el día cuando comprendas todos estos preceptos como siendo literalmente verdaderos. Aquí hay uno que se encuentra en la primera epístola de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo lo conoceremos? Convirtiéndonos en lo que Él es. Los predicadores del mundo te dirán que cuando Él venga, serás como Él en carácter, en tu actitud hacia la vida. Serás amable y considerado y tendrás sus buenas cualidades, pero yo te digo, serás como aquel que está en el fondo de tu alma meditándote. Esto lo sé por experiencia. Fue en el año 1936 cuando vi la roca que las escrituras declaran como el Dios que me dio a la luz. Un día mientras estaba tranquilamente sentado en el silencio, una roca apareció repentinamente ante mi vista. Luego se dividió e igual de rápido se volvió a unir en la forma de un hombre sentado en la postura del loto, meditando profundamente. Cuando miré más de cerca, descubrí que estaba viéndome a mí mismo meditando. Y entonces supe que cuando se despertara yo no podría desaparecer, sino más bien sabría que yo era él. Este llamado Neville que está frente a ti es su emanación. Él la trajo a la existencia, y aunque le cortes su cabeza 1.000.000 de veces, Él restaurará su forma eterna a través de la semilla del pensamiento contemplativo. Nada deja de ser, porque todas las cosas existen en la eternidad y pueden ser traídas a la existencia por este ser meditativo, que se ve exactamente como tú, solo que elevado a la enésima potencia de la majestad. Nunca has visto tu cara lucir tan hermosa. Nunca la has visto contener tal majestuoso poder, tal fuerza de carácter, mirándose a sí mismo y sabiendo que no hay otro. Mientras brilla como el sol, tú regresas al ser que Él está meditando en este mundo de mortalidad. Cuando tengas esta experiencia, no tendrás nada que ver con nadie que afirme que Él o ella es Cristo. No dejarás que nadie te disuada, ya que cuando la veas serás como Él. ¿Has visto alguna vez a alguien en este mundo que sea exactamente como tú? Tus hijos pueden parecerse a ti, pero si pones una foto de uno de ellos al lado de la tuya, sabrías que son fotos de personas diferentes, ¿no es cierto? Nadie tiene las mismas huellas dactilares o el mismo olor que otro, pero cuando conozcas a la roca que te engendró y al Dios que te dio a luz, le conocerás porque serás exactamente como Él. Cuando ves a este ser en la profundidad de tu alma, estás viendo al que descendió a estos estados, meditándose a sí mismo. Tú eres su emanación, su reflejo actuando los papeles que Él sueña. Y cuando Él despierta de su descenso y empieza a ascender, tú eres Él. No hay dos semillas de pensamiento contemplativo en la profundidad del alma que sean idénticas.
Todos somos hermanos, y habiendo sido sometidos, cuando regresamos a la unidad, somos Dios el Padre. Ahora ves a quién se refiere la palabra David, el hermano del Padre. Dios el Padre es mi hermano, que un día se levantará y, llevándome de regreso a la unidad del ser, me llamará Padre. Ese es David, ese es el juego, ese es el misterio de la vida. Ahora, volviendo al principio, todo es un estado. Puedes ser cualquier hombre, cualquier mujer que quieras ser cuando entiendes el misterio de los estados. Un estado es simplemente una actitud de la mente, un cuerpo de creencias, una fase de la experiencia. Ahora bien, no seas como la luna, que cambia de un cuarto a una mitad, a 3/4 y luego a luna llena. O como la tierra que se repite una y otra vez, estación tras estación. ¿Alguna vez has notado que en ciertas épocas del año el mismo conjunto de circunstancias te suceden? Cada año está siempre muy caluroso cuando es tiempo de salir de vacaciones, o siempre te encuentras sin dinero cuando se acerca la Navidad. O cuando comes fresas siempre tienes un sarpullido. Todos estos son patrones creados en el mundo de los estados en el que todos vivimos. Hay infinitos estados y combinaciones de estados en los que Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, cae. Afortunadamente, hay un límite que llega cuando la infinita misericordia, que está dentro de ti, da un paso más allá y se despierta a sí misma, y mientras lo hace, tú, el que ella puso en la tormenta, despiertas, mejorando por el descenso a estos estados. Y regresas como uno, trayendo tus dones que son el resultado de tus experiencias viajando a través de estos estados. Traes tus talentos, de los cuales el mayor es el arte del perdón, la capacidad de entrar y participar de lo contrario. Cuando ves a alguien en desesperación, ¿puedes representártelo a ti mismo como a él le gustaría ser visto? ¿Y puedes convencerte a ti mismo de que lo que ves es real? En la medida en que te convenzas a ti mismo, él se convertirá en ese hombre. Entonces habrás conquistado a través del perdón, le habrás sacado de un estado y colocado en otro. Ahora, cada acto de bondad es una muerte en la imagen divina, pues en cada acto te sacrificas a ti mismo. Al darle vida a lo que ya no quieres ver, mueres a eso y vives en lo que tú quieres ver. Así que cada bondad hacia otro es una muerte en la imagen divina. Al representarme a otros y persuadirme a mí mismo de que ellos son como me gustaría que fueran, en la medida en que me convenzo a mí mismo llegarán a serlo, y mientras llegan a serlo, yo muero a lo que anteriormente di vida. Yo vivía en lo que pensé que ellos eran, y luego muero a ese pensamiento. Lo hice deliberadamente, así que yo mismo lo sacrifiqué. Tengo el poder para sacrificarlo y el poder para levantarlo otra vez. Sacrifiqué mi vida a propósito a aquello que vi, y la levanté para aquello que quería ver, resucitando así a otro, que soy yo mismo, en un nuevo estado. ¿Con qué frecuencia debo hacerlo? 70 veces 7, o el tiempo que me tome convencerme de que es cierto. Cuando sacrifico mi vida por otro, él es mi hermano, porque tenemos el mismo Padre. Como hermanos caemos en estados y nos resucitamos a nosotros mismos en la unidad del Padre. Así que el mayor talento, el mayor reto a superar es el arte del perdón. Por perdón no quiero decir un acuerdo verbal, dejando el recuerdo de lo que fue perdonado. Para perdonar completamente, debo olvidar completamente el evento. No importa lo que fue dicho. Si me perdonas, ni siquiera puedes recordar lo que yo hice o dije. Solo estando dispuesto a ver lo que quieres ver, si te persuades a ti mismo de que ahora eres lo que quieres ser, has olvidado lo que eras antes. Eso es el perdón. El verdadero perdón es completo olvido. Blake nos dice, el arte de vivir es olvidando y perdonando. Si no perdonas completamente, no puedes olvidar, porque perdonar es cambiar tu actitud hacia otro,
y en la medida que la cambias perdonas lo que ellos hicieron o dijeron. Por lo tanto, ya no los mantienes en el estado que les obliga a hacer lo que hicieron. Mientras permanece en un estado, el hombre debe desempeñar el papel que el estado dicta, y el hombre debe interpretar cada parte. Dios, en su infinita misericordia, nos ha ocultado los papeles que hemos desempeñado, porque el shock sería demasiado grande si fuéramos a ver los horrores que hemos cometido mientras pasábamos a través de todos estos estados. Cuando caes en un estado no puedes evitar actuar desde esa premisa, y puedes caer en cualquier estado. No te estoy diciendo que un estado es correcto y otro equivocado. Simplemente te estoy pidiendo que juzgues todos los estados con amor. Si alguna vez tienes alguna duda, siempre haz lo que contenga amor. Entonces sabrás que estás haciendo lo correcto. Si alguien se te acerca y te cuenta que quiere un trabajo, no le preguntes cómo perdió su trabajo anterior. Simplemente escúchale decirte que ahora tiene un trabajo maravilloso. Haz eso y le habrás sacado del estado de desempleo y lo habrás colocado en el estado de trabajador bien remunerado. Te insto a usar tu propio maravilloso poder creativo y deliberadamente moverte hacia el estado de tu elección. Hazlo ahora ocupando el estado el tiempo suficiente para que se sienta natural. ¿No has tenido un traje que se sentía tan nuevo que estabas consciente de él a cada momento? Sé que cuando me compré mi primer traje caminaba por la Quinta Avenida pensando que todas las personas con las que me cruzaba sabían que mi traje era nuevo. La gente que pasaba no me prestaba atención, pero yo era muy consciente de mi traje nuevo. Eso es exactamente lo que sucede cuando entras en un nuevo estado. Si el estado de riqueza es nuevo, crees que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe o le importa si eres rico o pobre. Por lo tanto, camina en el estado hasta que llegue a ser natural. En el momento en que el sentimiento sea natural, la riqueza es tuya. Pagué $30 por mi primer traje. Hoy en día un traje me costaría $200, pero sin importar el costo, cuando el traje es nuevo, soy consciente de él. Pero déjame llevarlo el tiempo suficiente para sentirlo natural y ya no seré consciente de él. Lo mismo es cierto para un estado. Es posible que desees el estado de fama. Si pensaras que eres famoso y permanecieras consciente del estado el tiempo suficiente para hacerlo natural, a medida que los pensamientos fluyen de ti, llegarán a ser una parte natural de tu cuerpo de creencias, y entonces el mundo proclamará tu fama. Ahora entremos en el silencio. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. El poder de la imaginación. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Los hombres declaran que un verdadero juicio debe ser conforme a la realidad externa a la cual se relaciona. Esto significa que si yo, estando en prisión, me sugiero a mí mismo que soy libre y tengo éxito en creer que soy libre, será verdad que yo creo en mi libertad, pero no significa que yo soy libre porque sería víctima de una ilusión. Pero por mis propias experiencias he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo muy pocas razones para dudar de la verdad de las cosas que van más allá de mi experiencia. Las antiguas enseñanzas nos advirtieron que no juzguemos por las apariencias, porque, como dijeron, la verdad no tiene que amoldarse
a la realidad externa a la que está relacionada. Ellos declararon que damos falso testimonio si imaginamos el mal en contra de otro, que no importa qué tan reales parezcan ser nuestras creencias, ni cómo verdaderamente se amolda a la realidad externa a la que se relaciona. Si no hace libre al individuo por el cual sostenemos esta creencia, no es verdadera y por lo tanto es un juicio falso. Somos llamados a negar la evidencia de nuestros sentidos e imaginar como verdad de nuestro prójimo aquello que lo haga libre. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo, debemos asumir que él ya es aquello que desea ser. Cualquier concepto que mantengamos de otro que no sea su deseo cumplido, no lo hará libre y por lo tanto no puede ser la verdad. En lugar de aprender mis artes en la escuela, donde asistir a cursos y seminarios es considerado un sustituto para el conocimiento autoadquirido, mis estudios estuvieron dedicados casi exclusivamente al poder de la imaginación. Yo pasé horas imaginando ser otro del que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad, tan vívidos que hasta los transeúntes se convertían en parte de mi imaginación y actuaba como si yo los tuviera ahí. Por el poder de mi imaginación, mi fantasía los dirigía y les dictaba su comportamiento y las conversaciones que tenían entre ellos mientras yo me identificaba con mi estado imaginado. La imaginación del hombre es el hombre mismo, y el mundo como la imaginación lo ve, es el mundo real. Pero es nuestro deber imaginar todo lo que es bueno y honorable. Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. En meditación, cuando el cerebro se ilumina, encuentro mi imaginación dotada con poder magnético para atraer hacia mí lo que sea que yo desee. El deseo es el poder que la imaginación utiliza para modelar la vida respecto a mí, como yo la modelo en mi interior. Yo primero deseo ver a cierta persona o escena, y luego veo como si estuviera viendo aquello que quiero ver, y el estado imaginario se hace objetivamente real. Yo deseo escuchar, y entonces escucho como si estuviera oyendo. Y la voz imaginada me dice aquello que yo le dicto como si hubiera iniciado el mensaje. Yo podría darte muchos ejemplos para probar mis argumentos, para probar que estos estados imaginados sí se convierten en realidades físicas, pero sé que mis ejemplos despertarán una incredulidad natural en todos aquellos que no han vivido algo parecido o que no están inclinados hacia mis argumentos. Aún así, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación. Él llama las cosas que no existen como si existieran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Porque yo, en intensa meditación, llamé a las cosas que no se ven como si existieran, y lo invisible no solo se hizo visible, sino que eventualmente se convirtieron en realidades físicas. Con este método, primero desear y luego imaginar que estamos experimentando aquello que deseamos experimentar, podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo. Pero sigamos el consejo que nos dio el profeta y pensemos solo en aquello que es bueno y honorable, porque la imaginación nos espera indiferentemente y tan prontamente cuando nuestra naturaleza es mala como cuando es buena. De nosotros brota el bien y el mal. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. El deseo y la imaginación son la varita mágica de los cuentos y atraen hacia sí sus propias afinidades. Estos funcionan mejor cuando la mente está en un estado próximo al sueño. He escrito con cierto cuidado y detalle
el método que yo uso para entrar al mundo dimensionalmente más grande, pero les daré una fórmula más para abrir la puerta al mundo más grande. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job, capítulo 3, versículos 15 y 16. En el sueño, usualmente somos el sirviente de nuestra visión en lugar de su maestro, pero la fantasía interna del sueño puede transformarse en una realidad externa. En el sueño, como en meditación, saltamos de este mundo a uno dimensionalmente más grande, y sé que las formas de un sueño no son imágenes planas de 2 dimensiones, como los psicólogos modernos creen que son. Son realidades substanciales del mundo dimensionalmente más grande, y yo puedo sujetarme a ellos. He descubierto que, si me sorprendo a mí mismo soñando, puedo sujetarme a cualquier forma inanimada o inmóvil del sueño: una silla, una mesa, una escalera, un árbol, y ordenarme a mí mismo a despertar. A la orden de despertar, mientras firmemente me sostengo al objeto del sueño, soy empujado a través de mí mismo con la sensación distintiva de despertarme del sueño. Yo despierto en otra esfera, sosteniendo el objeto de mi sueño, para encontrarme que ya no soy más el sirviente de mi visión, sino que soy su amo, porque estoy completamente consciente y en control de los movimientos de mi atención. Es en este estado completamente consciente, cuando estamos en control de la dirección del pensamiento, que llamamos a las cosas que no se ven como si existieran. En este estado llamamos a las cosas, al desear y asumir el sentimiento del deseo cumplido. A diferencia del mundo de 3 dimensiones, donde hay un intervalo entre nuestra asunción y su cumplimiento, en el mundo dimensionalmente más grande hay una realización inmediata de nuestra asunción. La realidad externa refleja instantáneamente nuestra asunción. Aquí no hay necesidad de esperar 4 meses hasta la cosecha. Vemos otra vez como si hubiéramos visto, y he aquí, los campos ya están blancos para la cosecha. En este mundo dimensionalmente más grande, no necesitan pelear. Quédense quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Y porque ese mundo más grande está lentamente pasando a través de nuestro mundo tridimensional, nosotros podemos, con el poder de nuestra imaginación, moldear nuestro mundo en armonía con nuestro deseo. Mira como si hubieras visto, escucha como si hubieras oído, estira hacia adelante tu mano imaginaria como si hubieras tocado, y tus asunciones se materializarán en hechos. Para aquellos que creen que un verdadero juicio debe amoldarse a la realidad externa a la que se relaciona, esto será necedad y piedra de tropiezo. Pero yo predico y practico el fijar en la conciencia aquello que el hombre desea manifestar. La experiencia me convence de que las actitudes fijas de la mente, que no están de acuerdo con la realidad externa con la que están relacionadas y que por tanto son llamadas imaginarias, las cosas que no son, serán sin embargo las que anularán lo que es. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. No deseo escribir un libro de milagros, más bien deseo regresar la mente del hombre a la única realidad que los antiguos maestros adoraban como Dios. Todo lo que fue dicho de Dios fue en realidad dicho de la conciencia del hombre, así que podemos decir, acorde a lo que fue escrito, el que glorifica, que se glorifique en su propia conciencia. Ningún hombre necesita ayuda para que lo dirijan en la aplicación de esta ley de la conciencia. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la raíz de la cual crece todo. Yo soy la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta eterna, ¿quién soy yo?
Tu respuesta determina la parte que tú actúas en el drama del mundo. Tu respuesta, eso es, tu concepto de ti mismo, no necesita amoldarse a la realidad externa a la que se relaciona. Esta gran verdad es revelada en la declaración: deja que el débil diga, yo soy fuerte. Joel capítulo 3, versículo 10. Mira hacia atrás todas las buenas resoluciones que se han acumulado en muchos años nuevos pasados. Vivieron por un tiempo y luego murieron. ¿Por qué? Porque fueron arrancadas de su raíz. Asume que ya eres aquello que deseas ser. Experimenta en la imaginación aquello que experimentarías en la carne si ya fueras aquello que deseas ser. Permanece fiel a tu asunción para que te definas a ti mismo como aquello que tú has asumido. Las cosas no tienen vida si son arrancadas de su raíz, y nuestra conciencia, nuestro yo soy, es la raíz de todas las cosas que nacen en nuestro mundo. Si no creen que yo soy Él, morirán en sus pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. Eso significa que, si yo no creo que ya soy aquello que deseo ser, entonces permanezco como soy y muero en mi presente concepto de mí mismo. No hay poder, fuera de la conciencia del hombre, para resucitar y dar vida a aquello que el hombre desea experimentar. Aquel hombre que esté acostumbrado a llamar a voluntad cualquier imagen que desee, será, por virtud del poder de su imaginación, el amo de su destino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32.